Buenas noches, doctora. Hola, buenas noches. ¿Cómo está? Bien, ¿y tú y todos los que nos están Todos bien, viendo? gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno tenerle por aquí. Eh, es un placer para mí tenerle, como le había dicho. Y sé que este live, hay muchas personas que han estado esperando y me dijeron, "Ah, vamos a estar ahí porque te tiene muchos seguidores." Es verdad, qué Sí, bueno. hay mucha gente que desde que yo dije, con la doctora le digo, no, yo voy a estar ahí. O sea que No, usted tiene su gente. excelente. No, y gracias a ti por invitarme y confiar en mí para, obviamente, orientar a todas las personas que te siguen y me siguen a mí también en este encuentro hoy. Es un placer. Doctora, entonces les recuerdo a las personas que están conectadas que hace 2 semanas atrás estuvimos hablando con la doctora Checo y hablamos, vamos a decir, del tema del glaucoma, pero de una manera generalizada. Hablamos de los síntomas, signos, entre otros temas que pueden ver ahí en ese live. Entonces, quisiéramos entrar en este live un poquito más profundo y quisiera, doctora, que iniciemos hablándonos un poquito acerca de las enfermedades que pueden estar asociadas con el glaucoma. Bien, tú sabes que estamos en marzo. Marzo es un mes definitivamente muy movido para nosotros los oftalmólogos porque es el mes que utilizamos para concientizar, orientar a la población, hacer jornadas en lugares donde quizás los pacientes no pueden llegar a un servicio especializado. Pero este año ha sido diferente. Este año hemos tenido que acudir a las plataformas digitales, a la radio, a otro tipo de orientación para que los pacientes conozcan de la enfermedad y sepan lo peligrosa que puede ser si aún no te has chequeado y lo tienes. Hay enfermedades que se conocen y ya hay múltiples estudios que se asocian directamente a tener glaucoma. Y son pacientes, por ejemplo, vamos a empezar hablando de una muy común que son los pacientes diabéticos. Los pacientes diabéticos tienen de por sí un trastorno en la vasculatura sistémica, es decir, en todos los vasos del cuerpo, y obviamente el ojo también sufre estos cambios que presenta el paciente. Y si este paciente no tiene control de la glicemia, control metabólico en general, obviamente va a empezar a desarrollar lo que nosotros conocemos como una retinopatía diabética, que definitivamente es una enfermedad muy agresiva que compromete mucho la visión, pero ya en estadios avanzados puede provocar lo que es glaucoma y provocando específicamente lo que es un glaucoma neovascular, donde la presión del ojo sube muchísimo, el ojo duele, la visión se compromete y entonces ya cuando llega a nosotros en este estadio es difícil nosotros restablecer la visión que se ha venido perdiendo. Entonces de ahí es que nosotros, paciente diabético, tienes que chequearte, tienes que llevar un control estricto porque obviamente lo que tú pierdes por glaucoma no lo puedes recuperar. Hay otras enfermedades como la hipertensión que va en esa misma línea, que es cuando ya el paciente ha tenido esos cambios hipertensivos que afectan los ojos, provocando la retinopatía hipertensiva. También puede degenerar en un glaucoma, provocando presiones elevadas en los ojos y, por ende, comprometiendo la visión. Hay otras enfermedades, como la miopía, por ejemplo, que se ha dicho y se ha estudiado que está relacionada proporcionalmente a el glaucoma en cierto sentido. Entre un 6 y un 30% de los pacientes con miopía pueden tener lo que es un glaucoma primario de ángulo abierto. Y estos pacientes con miopía tiene que está asociado a que de por sí los pacientes con miopía tienen un ojo grande. Al tener un ojo grande, tienen una alteración en las fibras de por sí, en las fibras del nervio óptico. Y la entrada del nervio óptico al ojo también es un poquito distinta a la de un paciente normal. Y entonces eso hace que comprometa así también la visión, degenerando entonces en un glaucoma primario de ángulo abierto. O sea que es una enfermedad común que un paciente con a mayor miopía, mayor probabilidad de que pueda estar asociado a glaucoma. Hay otras enfermedades como la catarata, que no es una enfermedad como tal,
si no es una condición propia de la edad, hay otros tipos de catarata, pero de forma general, que si es una catarata, por ejemplo, que se desarrolla en un paciente con un ojo pequeño, una catarata grande, ocupa más espacio de lo que tiene, y entonces al ocupar todo el espacio puede producir entonces un glaucoma por el cierre del ángulo, porque es una catarata que ocupa todo el espacio. Eso es una forma de cómo las cataratas pueden producir glaucoma. Y otra enfermedad, porque venimos hablando de catarata, migraña, hipertensión, diabetes, una más, que sería la migraña. La migraña también es otra condición, otra patología que se ha asociado mucho con los pacientes de glaucoma. Cuando los pacientes tienen esos episodios de dolor de cabeza y generalmente del lado donde le duele, se han visto en estudios donde hay un aumento de la coroides, alterando entonces el flujo sanguíneo de toda la cabeza del nervio óptico, entonces eso altera también la circulación y por ende puede producir un glaucoma. Es decir, que te mencioné 5 condiciones sistémicas súper frecuentes que están en glaucoma. O sea que esas son razones por las que debes chequear. Sí, eso iba a comentar, que usted solamente mencionó 5 y son, vamos a decir, enfermedades que se presentan día a día, que cualquier persona las puede tener. Sí, y si nos ponemos a mencionar, hay muchas cosas que aunque parezcan pequeñitas, pueden estar asociadas. Tú sabes, hay pacientes, por ejemplo, que son sensibles a esteroides, y es decir, son pacientes asmáticos, tienen una condición inflamatoria sistémica como la artritis, que están acostumbrados a usar esteroides en grandes cantidades por mucho tiempo, entonces también pueden desarrollar un glaucoma provocándole un aumento de la presión. Medicamentos como, bueno, no voy a mencionar nombres, pero algunos medicamentos para la migraña pueden también tener como efecto secundario producir un glaucoma por un cierre angular. O sea que hay muchas condiciones que el paciente debe saberla, que puede ocurrir y por la que se debe chequear. Excelente. Por eso cabe recalcar, y sé que también ahorita lo vamos a recalcar, que hay que hacerse una evaluación mínimo una vez al año, porque es que son tantas las, vamos a decir, las enfermedades y cosas que pueden ir una de la mano con la otra, que podrían llevar al glaucoma. Así es. Entonces, doctora, en cuanto a los estadios del glaucoma, porque me imagino que el glaucoma, dependiendo la gravedad, también se podría categorizar. ¿Cómo podríamos categorizar el glaucoma? Mira, de forma médica, como glaucomatóloga, pudiéramos entrar en diferentes clasificaciones, de acuerdo a su origen, de acuerdo a lo que lo produce, de acuerdo en el momento donde lo adquiriste, el tipo de cierre que tiene el paciente, pero a forma general y para que la gente pueda entender, podemos clasificarlo en leve, moderado y severo. Esos serían como 3 estadios. Eh, donde el leve sería donde el paciente no siente nada, que es la mayoría de la parte del glaucoma y donde está lo peligroso. ¿Por qué? Porque tú puedes explicarle a un paciente, mira, yo tengo la sospecha de que puedes tener esta enfermedad, pero el paciente dice, mira, yo no me siento nada, o sea, a mí no me duele el ojo, yo veo bien, y muchas veces no entiende lo que le estás explicando. Entonces eso sería el estadio leve, donde todavía el paciente no siente nada, donde todavía es una sospecha clínica quizás del médico y no tienes tantos cambios en los estudios que normalmente indicamos de campo visual, de tomografía. Entonces, eso sería lo que sería un estadio leve. Hay otro estadio que sería entonces ya el moderado, vamos a decir, donde el paciente todavía no necesariamente siente nada, ni ve nada. Puede decirte, mira, de vez en cuando siento que la visión es borrosa, puedo tener unos dolorcitos de cabeza ocasionales y la gente tiende a asociarlo con lentes y dice, mira, lo que necesito es lente. Y tú le explicas, no, tenemos otra cosa. Pero ya en este punto hay alteraciones de los estudios y hay alteraciones en la presión que todavía el paciente no siente, pero puede llegar con presiones de 20, 25 y decirte, no, pero yo estoy bien, yo no me siento nada. Y realmente sí tener
ya cambios estructurales, anatómicos y funcionales de su campo visual, pero todavía no sentirlo. Y por último ya sería el severo, que definitivamente sí tiene síntomas, el paciente no ve, el paciente dice, mira, yo tengo un área que no veo, yo tengo visiones, algunos parches negros, o sea, áreas de ausencia de visión, y me duele, y tengo un dolor que no puedo dormir. Y incluso pacientes en estadios así avanzados, o como ya lo dijimos, bien grave, no necesariamente tampoco tiene síntomas. Es decir, que también en ese estadio él no puede sentir nada. Puede decir, bueno, yo no veo, pero yo me siento bien, yo vine a buscar unos lentes, pero en realidad no. O sea que la gravedad de todo esto es que puedes tenerlo, no saberlo y tampoco entenderlo. Entonces, el tratamiento temprano, el tratamiento oportuno de estos pacientes es sumamente importante. Excelente. Realmente yo creo que la parte más difícil es esa de como de hacer entender al paciente de que aunque no se sienta nada, tiene que evaluarse o tiene que tomar algún tipo de conducta. Exacto, sí. Doctor, entonces, ya que usted mencionó el tema de los tratamientos, ¿cuáles tratamientos disponibles tendrían este tipo de pacientes? Por suerte, si un paciente se diagnostica a tiempo y acude a su médico, no debe quedar ciego en la mayoría de los casos. Es decir, que la ceguera puede evitarse con un diagnóstico temprano. Sin embargo, hay glaucomas agresivos que definitivamente van a degenerar ya en una pérdida importante de la visión. Ahora, el tratamiento inicial o el que la mayoría de personas maneja es el tratamiento tópico, es decir, con gotas. Y de hecho ya las casas farmacéuticas tienen una gran variedad de opciones para los pacientes, desde monoterapia, es decir, una sola gota, combinaciones fijas, es decir, la combinación de dos tipos de medicamentos que pueden interactuar entre sí, que potencian su efecto hipotensor, es decir, que disminuyan la presión del ojo, y también medicamentos que trabajan por diferentes vías y entonces te baja la presión por diferentes formas y entonces se haría más efectivo. Eh, Sin embargo, estos medicamentos en general tienen efectos secundarios y algunos efectos un poco incómodos para los pacientes porque te dicen, mira, no la tolero, me pica, el ojo se me pone rojo, el ojo se me hincha, yo siento que se cansa el párpado. O sea que definitivamente aunque lo necesitan como medicamento, tiene sus efectos que debe de ir siendo manejado. Ahora, hay glaucomas que a pesar de tener tratamiento tópico, de poderlo utilizar, siguen avanzando. Y hay glaucomas que a pesar de tener el tratamiento se tornan más agresivos o se hacen resistentes a las gotas que ya estamos usando y necesitamos saltar de paso. Entonces ya cuando no estamos logrando el efecto que queremos con las gotas, hay otras opciones y entre ellas es el láser, que de hecho está siendo muy discutido ahora si se da como terapia de inicio o si se da ya como un paso más adelante. La terapia con láser funciona muy bien, obviamente funciona para cierto tipo de pacientes, no todos los pacientes son candidatos a este tipo de tratamiento, pero es una especie de cirugía sin ir a cirugía. O sea, podemos tratar de disminuir la presión, crear unas vías de drenajes nuevas o abrir las que ya están para tratar de bajar la presión, porque la presión es como la parte modificable en todo este tema de glaucoma que podemos tratar. Entonces, definitivamente pasaríamos a lo que Eso es sería como la... lo que se busca manejar, la presión. Exacto. Y por último, cuando ya no logramos el efecto que queremos, el glaucoma está avanzando o la presión no baja, recurrimos a lo que son las cirugías. Dentro de las cirugías hay muchas opciones. De hecho, también en la actualidad se están haciendo muchas investigaciones en dispositivos nuevos para glaucoma, en dispositivos que vayan enfocados básicamente a mantener la presión disminuida, mantener las vías de drenaje funcionando y por ende que entonces el glaucoma no avance. Hay cirugías tradicionales
como la trabeculectomía, que es una cirugía que se crea una especie de fístula en el ojo, que funciona súper bien y sigue siendo la cirugía 1A de glaucoma. Pero hay muchos trabajos de investigación donde se están probando microdispositivos que funcionan muy bien y que estamos viendo el efecto a largo plazo en los pacientes. Todavía ninguno ha sustituido la trabeculectomía, pero sí es una alternativa para los pacientes iniciar con este tipo de terapia para ir luego llegando a la trabeculectomía. Y tenemos el auxilio de lo que son las válvulas de drenaje, ya en glaucomas bien agresivos, en glaucomas que son inflamatorios, que requieren ya de algo más efectivo y más duradero a largo plazo. Entonces recurrimos a las válvulas que nos ayudan bastante bien también. Ah, excelente. Sí, yo sé que siempre van a venir procedimientos nuevos y cosas nuevas, pero siempre hay algunas que se mantienen ahí porque son muy efectivas. Así es. Doctora, ya que mencionamos el tema de los tratamientos, aquí Anabel hace una pregunta y dice, ¿qué medicamentos no debe tomar una persona con glaucoma y por qué? Bueno, hay tratamientos que sí realmente deben ser consultados con tu médico antes de iniciarlo. Y uno de ellos fue lo que mencionamos anteriormente, que son los esteroides. Los esteroides son un medicamento que tienen cierta alteración, que hay pacientes susceptibles a este tipo de medicamento y debe ser consultado con tu médico antes de utilizarlo. También, por ejemplo, los medicamentos en gotas vasoconstrictores, que tienden a venderse de manera libre en la farmacia, pacientes que van y dicen, mira, dame una gota lubricante, y quizás te dan una gota que tiene un básicamente lo que hace es una vasoconstricción. En pacientes con glaucoma no se recomienda mucho porque cuando lo que hacen es quitarte el ojo rojo y te quitan el ojo rojo momentáneamente y una vez pasado el efecto de la gota vuelve otra vez el ojo rojo. Es decir, que esa vasoconstricción, luego que pasa el efecto del medicamento, ocurre una vasodilatación quizás mayor que la que había. Entonces esa alteración del flujo también se ha demostrado que tiene efectos en el glaucoma. Como te mencioné hace un tiempecito, hay medicamentos dirigidos para tratar migraña. No voy a mencionar una casa comercial, pero el fármaco es el topiramato, que sí se ha demostrado que produce glaucoma como efecto secundario. Y hay muchas gotas que si nos ponemos a leer la literatura de lo que son y de lo que hacen, todas van a decir que puede producir glaucoma. Puede producir Real, glaucoma, sí. sí, porque realmente están muy asociados a tener un efecto directo sobre lo que es la malla trabecular. El paciente no debe automedicarse. Así mismo. Que, bueno, en todas las especialidades se advierte eso, que uno no debe automedicarse porque es que todo medicamento puede conllevar a efectos adversos. Claro, y no todo lo que me funciona a mí te funciona a ti. Y no todas las Exacto. condiciones son iguales. Entonces, no necesariamente un medicamento que te sirvió a ti para algo, quizás yo tenga otra cosa acompañada y ese medicamento no sea necesario para lo que yo vaya a usar. O al revés, que me haga daño. Entonces, realmente hay que preguntar ante cualquier duda. Excelente. Doctora, entonces, en cuanto a los oficios, trabajos, hobbies que mucha gente tiene, perdón, ¿hay algún oficio o algún trabajo que pueda influir en el desarrollo o en la aparición de glaucoma? Hay algunos que están debatidos porque no hay estudios conclusivos de que sí o que no, pero sí hemos recibido pacientes con estas condiciones y uno diría, bueno, sí, está asociado a su trabajo o a lo que se dedica. Uno de ellos sería los pacientes que tocan algún instrumento de viento, un trompetista. Generalmente estos pacientes hacen mucha fuerza para, Atención, músicos. exacto, hacen mucha fuerza en
tocar su instrumento. Entonces, esta fuerza induce entonces un aumento de la presión transitoria y puede a largo plazo, obviamente, que sea susceptible a desarrollarlo, pero a largo plazo pueden producirte glaucoma. Hay pacientes, por ejemplo, que practican yoga. El yoga es súper saludable, el yoga tiene muchos efectos positivos y beneficios para la salud, pero hay posiciones del yoga donde el paciente está completamente con la cabeza hacia abajo que definitivamente alteran el flujo sanguíneo del ojo. Y entonces también está asociado que pueden producir glaucoma, es decir, que hay pacientes que hay que investigarlo y que si tú practicas yoga y de repente tú presentas una disminución de la visión, dolores de cabeza, tu visión es borrosa, cosas que no son normales, es un motivo de que te cheques. Y obviamente el embarazo es una condición sumamente vulnerable para nosotras las mujeres, donde estamos más susceptibles a desarrollar cualquier tipo de patología. Hay pacientes embarazadas que por los cambios hormonales tienen aumento de la presión o que de por sí ya tenían glaucoma, que no lo sabían, que avanza con el embarazo, entonces también puede comprometerse. Entonces todas las pacientes embarazadas que tienen algún familiar con glaucoma, tienen historia de glaucoma que alguna vez le dijeron cuando se chequeó, es un momento valioso donde debe chequearse. Esa información realmente yo personalmente no sabía. O sea que yo quería aprender a tocar saxofón, pero creo que lo voy a dejar para un chisme para adelante. No, no. Doctor, entonces, sí, realmente esa información es muy importante. Sí. En cuanto a los tabúes, sabemos que en todo hay tabúes y mitos. ¿Cuáles tabúes son los más comunes que podríamos encontrar, por ejemplo, en pacientes con glaucoma o sobre el glaucoma? Bueno, algo que los pacientes preguntan mucho siempre es que si puede tener glaucoma de un solo ojo, porque a veces puede desarrollarlo secundario a un trauma, pueden desarrollarlo por un tipo de inflamación o puede estar en estadios iniciales, que generalmente los glaucomas son asimétricos, es decir, no necesariamente ocurren igual en cada ojo. Entonces puede empezarte de inicio en un solo ojo, tú tener cambios y alteraciones en ese y el otro estar normal. Entonces, sí, tú puedes tener glaucoma en un solo ojo, sí se puede tratar ese solo ojo, pero obviamente debes de estarte chequeando frecuentemente. Otra cosa que los pacientes preguntan mucho es si tengo glaucoma, ¿puedo fumar o no? Porque el cigarrillo, hay mucha gente que fuma, fuma socialmente, otros fuman un poquito más pesados. Entonces, el cigarrillo sí se ha demostrado que tiene efectos negativos sobre los pacientes de glaucoma. El humo que fumas o el humo de segunda mano definitivamente no te va a hacer daño directamente, más que te puede provocar un ojo seco, pero sobre el glaucoma no del todo. Lo que le hace daño es la parte de la nicotina, que tiene un efecto vasoconstrictor importante, donde alteraría el flujo a estos pacientes. Entonces sí tiene un efecto negativo. Entonces si tú tienes glaucoma, tienes un familiar con glaucoma, tienes la sospecha de que puedes tenerlo, lo ideal es que no fumes. O sea que eso es importante. Hay otras cosas que son interesantes, por ejemplo, el chocolate. El chocolate que se engorda, que si no engorda, pero bueno, el chocolate tiene antioxidantes. Esos antioxidantes se han demostrado que tienen un efecto positivo en la visión, o sea, en la circulación del ojo en general. Entonces, comer chocolate sí no te haría daño, al contrario, puede favorecer un poquito el oxígeno que llega a tus ojos y entonces que tengas una mejor circulación. O sea que eso sí es interesante. Otra cosa Me imagino. importante, Ajá. otra cosa importante es la cantidad de gotas que debes usar. Es una pregunta sumamente frecuente que la gente dice, después que tú le dices, bueno, usted va a usar esta gota tantas veces, se va a la casa y llega a la casa y dice, pero ¿cuántas gotas que me tengo que poner? Eso es muy importante porque con una gota es suficiente
para que tengas la cantidad que el ojo necesita. Generalmente, la cantidad que tiene la capacidad del ojo para almacenar o recibir es menor a lo que tiene una gota. Es decir, que si te echas más de una, lo que estás haciendo es desperdiciándola. Entonces, simplemente hay que usarla en sus horarios y una gota es suficiente. También hay otras sustancias comunes, como la marihuana, que se ha usado en otros países de forma farmacológica. Hay personas que la usan de forma libre. Y sí se ha visto que esto tiene un efecto hipotensor, pero ojo con esto. Los efectos que tiene esta droga en el ojo, obviamente no está aprobado por la FDA, tiene efectos negativos en tu atención, en tu coordinación, en tu forma de ser en general, y el efecto es transitorio y muy rápido. Entonces, los beneficios que te ofrecería, que tú dirías, bueno, un paciente con glaucoma le conviene este tipo de droga, no. Todavía no, quizás después se haga alguna formulación que se pueda utilizar, pero de forma libre, recreativa, no debe ser utilizada. Y otra sustancia que es el Viagra, que también se usa, hay pacientes que lo usan, que también está contraindicado en pacientes con glaucoma por los efectos negativos que pudiera tener. Entonces, definitivamente son sustancias que debemos que tener cuidado con ellas. Realmente interesante. Y me imaginé las mujeres como diciendo, ay, qué bueno que el chocolate no da glaucoma. Sí. Sí. Doctor, entonces, en cuanto en cuanto a los alimentos, se dice que este alimento ayuda, que este no, que este es favorable, este no. En cuanto a la visión en general, o quizás también en cuanto al glaucoma, ¿hay alimentos que pueden favorecer o desfavorecer para esto? Sí, tú sabes que estamos en una época actual donde las personas se están preocupando mucho por su salud, se están preocupando por vivir en un ambiente fit y hacer ejercicio. Definitivamente todo lo que tú puedas hacer para beneficiar tu salud va a tener repercusión en tu cuerpo en general. Y los ojos son parte de tu cuerpo, es decir, que alimentarte adecuadamente va a tener efectos positivos en la visión. Ahora, hay comidas y hay tipo de vitaminas que sí se ha demostrado que tienen efecto positivo en la visión y que le hacen bien. Entre ellos están las vitaminas, casi todas, desde la A, la B, la C, la D. Son vitaminas que tienen efecto positivo. Algunos alimentos y vegetales, principalmente los verdes, como la espinaca, el brócoli, la lechuga, son cosas que tienen todas las vitaminas que necesita el ojo. Además, hay grasas buenas, grasas como el salmón, el aguacate, que también te proporcionan beneficios. El maíz, el huevo. En general, tú llevar una dieta sana, tú adquirir los diferentes nutrientes que tu cuerpo necesita, definitivamente van a favorecer la visión. Oh, ok, excelente. Em, o sea, bueno, ya usted lo dijo, lo de la alimentación balanceada es lo ideal. Sí. Ya yo voy a hacer mi última pregunta. Les recuerdo a los que están conectados que aquí en el icono de abajo de preguntas pueden ir haciendo sus preguntitas para que la doctora las pueda contestar. Doctora, entonces, ya una persona que va a consulta y es diagnosticada con glaucoma, ya el diagnóstico está hecho. ¿Cuáles son parece, ¿me escucha, doctora? Ok. Ahora sí, se cortó un momento. Ya después que una persona es diagnosticada con glaucoma, ¿cuáles serían los pasos que debería dar esta persona, este paciente? Bueno, si alguno de los que nos está viendo aquí o tiene algún familiar, te dicen que tú tienes glaucoma o le dicen que tiene glaucoma,
lo que tienes que hacer es ocuparte, no preocuparte, porque donde está la clave es en el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno, como había mencionado. Entonces, si te diagnostican con glaucoma y tu médico te hace una serie de sugerencias en cuanto a las visitas oftalmológicas, nos vemos en 3 meses, nos vemos en 6 meses, acude a tus visitas, porque no necesariamente en un año que tú decidas venir estés igual. Entonces, de acuerdo a lo que el médico vea en esa visita y de acuerdo a tus estudios, establece qué tan cerca debe verte o qué tan peligroso es decirte, bueno, ven en un año o no, tengo que verte en 2 meses. Entonces, lo primero que debes hacer es acudir a tus visitas de acuerdo a establecidas con tu médico y que obviamente te funcionen a ti, pero que ya tu médico te diga, mira, necesito verte en tal fecha. Generalmente, si tienes el diagnóstico de glaucoma, algún tratamiento iniciará y si decide iniciar con gotas, tienes que tratar de llevar un horario regular con tus gotas. Hay gente que te va a decir, mira, a mí se me olvidan, o a mí me pesa ponerme la gota, o por el trabajo no puedo. Generalmente estas gotas de glaucoma se usan o 2 veces al día o una vez al día. O sea que es simple tú organizarte. Pon una alarma en tu celular, asóciala a una actividad. Bueno, todos los días cuando me levanto, antes de cepillarme, me pongo la gota. Entonces ya tú haces como un hábito de que a esa hora tú te tienes que poner las gotas. Entonces, crear hábitos asociados a tus gotas te pueden ayudar como a que sea más fácil y que no te pesen tanto. Otra cosa que puedes hacer son los ejercicios. Definitivamente hacer ejercicio, comer saludable, como lo hablamos. Ejercicios de poco impacto, ejercicios que sean a un ritmo moderable, caminar, dar una trotadita. Son ejercicios que si ya tienes glaucoma, obviamente, te favorecen tú llevar este estilo de vida. Y definitivamente hacer tus estudios, ir a tus visitas, usar tus gotas. O sea que ser un paciente disciplinado en este tipo de patología es estrictamente necesario. ¿Por qué? Porque todo lo que tú pierdas por glaucoma no lo puedes recuperar. Porque no es lo mismo que te diga, bueno, si se tuvió la presión un poquito, bueno, puedo regulártela y nivelártela, pero si perdiste visión, aunque sea un poquito, no te la podemos devolver. Entonces, de ahí lo importante a ocuparte cuando tengas el diagnóstico, más que preocuparte. Creo que eso es lo más importante, tener eso, ser disciplinado Sí. en, en esto, porque lamentablemente ya después que la visión se pierde, pues vamos a decir, no hay vuelta atrás. Así es. Doctor, aquí Anabel nos hace otra pregunta y dice si el glaucoma congénito tiene alguna causa. Bueno, la causa principal sería la causa hereditaria o genética, es decir, que esté ya en tu código y vengas predispuesto a desarrollar glaucoma. También hay alteraciones y definitivamente esas son cosas que, por eso nosotros hacemos mucho énfasis en que los pacientes al nacimiento deben tener una visita con su oftalmólogo, porque hay enfermedades que si se detectan a tiempo, como esta, el glaucoma congénito, el paciente puede tener una vida normal de adulto, con una visión buena, manejando sus presiones bien y no tener ningún riesgo de perder visión. Excelente. ¿Nos escucha, doctora? Ahora sí, se Ok. cortó. Decía que hicieron otra preguntita sobre qué no se debe hacer cuando se tiene glaucoma. Se han mencionado algunas cositas como acá usted acabó de mencionar lo de los ejercicios de un impacto muy fuerte. Entonces, ¿cuáles otras cosas usted podría mencionar como que no se deberían hacer un paciente con glaucoma?
Sí, la pregunta fue cosas que no puedes hacer, ¿verdad? Exacto, con glaucoma. Ok, en general, que ya hemos conversado un poquito sobre eso, no hacer ejercicios de mucho impacto, quizás tener control con el yoga, si practicas yoga o tocas algún instrumento de viento, no utilizar tratamiento que no te haya indicado o prescrito tu médico, también utilizar fármacos de forma general, siempre es bueno revisar la literatura, porque te cuento que tuve un paciente y hice mucho énfasis en la parte de migraña, que le diagnosticaron migraña, no tenía ningún antecedente de glaucoma, inició con su un paciente con glaucoma puede hacer su vida normal, por lo general. Lo único que uno restringe un poco es el tema de los medicamentos y hace énfasis en llevar una vida más saludable, acudir a sus visitas, pero luego puede hacer su vida normal. Excelente. Yo creo que más claro de ahí no podría ser. De verdad que han sido unas informaciones muy importantes. Algunas de ellas yo ni siquiera las sabía, o sea que yo también estoy aprendiendo bastante. Así que de verdad que ha sido un enorme placer, doctora, tenerla a usted aquí en este live. Me gustaría que les dé vamos a decir, unas últimas palabras a los que están conectados sobre esta información del glaucoma. Bueno, gracias a ti, Josías, por invitarme y a los que han estado presentes con nosotros. Definitivamente el glaucoma es una enfermedad de la que nosotros tenemos mucho que conocer. Como médico tenemos mucho que explorar y muchas cosas todavía que definir. Sin embargo, hay cosas que se saben, es decir, que es agresivo, que puedes perder la visión, que se hereda, o sea, son cosas que los pacientes deben saber. Bueno, mi abuela tiene glaucoma, yo no me he chequeado, tengo que chequearme. Yo tengo hijos, debo de chequear a mis hijos. De hecho, hay cifras importantes y son cifras que se usan para orientar a la población. Se dice que en este año 2021 ya hay 80 millones de pacientes con glaucoma. Y se dice que de esa cantidad de pacientes, la mitad no sabe que lo tiene. Entonces, imagínate lo peligroso que puede ser. Eso es alarmante realmente. Bueno, doctora, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. Eh, para mí es más que un honor tenerla. Alguien por aquí me hizo la pregunta terminando. Nos preguntan, doctora, ¿dónde pueden contactarla? ¿En qué lugar pueden ir a su consulta? Bueno, yo estoy consultando en MOCA, en el Instituto de Especialidades Médicas. Estoy en Santiago, en Oftalmoláser, y en Santo Domingo, en el Hospital Elías Santana. Ah, excelente. Pues de nuevo, cualquier cosa, yo sé que la doctora va a estar dispuesta a atenderles. Gracias a ti y buenas noches a todos. Muchas gracias, doctora. Pase buenas noches. Bye bye. Vamos a ver. Mire a ver si se puede desconectar ahí.
Nada, señores, damos gracias a Dios porque pudimos hacer el live a pesar de la señal. Alguien por ahí me decía, cada vez que tú vas a hacer un live, llueve. Y parece que es verdad porque hoy llovió, pero gracias a Dios pudimos hacerlo. De nuevo, quiero agradecer a todos los que se pudieron conectar y escuchar a la doctora hablar sobre este tema de gran importancia como lo es el glaucoma. La doctora Nelly Olivo, ya como les dije, su contacto está por ahí y yo sé que ella va a estar contenta de poder ayudarles. De este lado, como siempre, Josías Rodríguez, también estamos aquí para ayudarles en lo que tenga que ver el área de lentes de contacto. Muchísimas gracias y pasen todos feliz resto de la noche.